Hola, hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Monse Blanco y estoy súper feliz de estar de vuelta. El día de hoy les voy a compartir un poquito acerca de cómo pasé Navidad y Año Nuevo y todo, o sea, pues las fiestas, ¿no? Nosotros siempre pasamos Navidad, si estamos en Canadá, la pasamos con la familia de mi novio y ellos viven en North Bay. North Bay está como a 3 horas, como 3, 4 horas manejando de Toronto. Y es un lugar súper bonito, ya he platicado de este lugar en varios videos. Es un lugar que a mí me gusta mucho, hay como que mucha naturaleza y el clima es como muy extremista, o sea, en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Entonces es muy bonito en ambas épocas. En invierno parece literal una viña navideña. Ahí sí neva muchísimo y hace mucho frío, pero se ve como que todo muy bonito. No sé, como es un pueblo chiquito me hace sentir como que estoy más en Canadá. No sé cómo explicarlo, pero Toronto es una ciudad tan grande que no se siente como tan canadiense. No sé, yo siento que estoy como en Nueva York o algo así, porque además es muy similar. Pero en North Bay no, es un pueblo muy chiquito donde de repente te toca ver como mucha fauna silvestre y así, no sé, es algo muy bonito. Además, a mí me encanta ir para allá porque pues me llevo muy bien con la familia de mi novio, me llevo muy bien con su hermano, con su esposa, me llevo muy bien con sus papás. Entonces disfruto mucho verlos y además ambos tienen perros y amo a sus perros, me encantan sus perros. Y bueno, por el tema de COVID, pues no hay, o sea, no se pudo hacer como que mucho esta Navidad porque pues obviamente ya empezaron a cerrar todo de nuevo. Pues en Navidad no la pasamos solo nosotros. La verdad sigue siendo igual de divertido, solo pues hay muchas cosas que normalmente hubiéramos hecho que ya no se pudieron hacer. Generalmente cuando estamos todos juntos pues hay fiesta, pues casi siempre estamos tomando, casi siempre vamos como a algún bar a jugar boliche, a jugar billar, cosas así, y pues son cosas que no se pudieron hacer. Además somos muy fan del karaoke, entonces casi siempre vamos a algún bar que tenga karaoke y pues este año pues claramente no se pudo, pero pues casi siempre terminamos haciendo karaoke en su casa. Um, pero el punto es que este año yo quería empezar a disfrutar un poco más el invierno. Desde el año pasado siento que ya empecé a hacerlo porque ya como que um, empecé a hacer actividades en la nieve que normalmente no hacía y eso me ha ayudado a disfrutar un poco más. Pero este año, por ejemplo, yo de Navidad pedí unos patines porque quiero aprender a patinar. Digo, sé patinar, no me caigo, no, o sea, sé estar parada, pero, pero pues me veo súper tonta, o sea, no se ve como que no me siento segura mientras patino, entonces pues dije, bueno, pues pido unos patines, tengo así la excusa perfecta para practicar y, y es otra manera de disfrutar el invierno aquí porque el invierno dura un chingo, entonces dije, bueno, con eso ya puedo disfrutar un poquito más y voy a aprender a patinar bien, porque mi novio pues ha patinado toda su vida, jugó hockey muchos años, entonces pues patina súper bien y, y yo quiero aprender a patinar igual de bien que él. Entonces pues de Navidad mi novio y yo nos regalamos patines. Y la verdad es que eso ha sido súper padre. Incluso mientras estábamos en North Bay tuvimos la oportunidad de ir a patinar con su familia. También mientras estuvimos en North Bay fuimos a hacer esto que nunca sé cómo decirlo. Ellos le llaman como
tobogganing, algo así, no tengo ni puta idea. El punto es que literal utilizas un tapete y te resbalas por la montaña. Puedes irte sentado, puedes irte acostado, como sea. Y yo ya había visto fotos, ya había visto videos y decía así como de que, ay, pues sí, vamos, va a estar padre. Pero de verdad nunca me hubiera imaginado lo divertido que es. Nunca, nunca me hubiera imaginado. Ha sido una experiencia súper divertida. O sea, no es como que nada del otro mundo, pero literal te sientes como que tienes 8 años otra vez. Porque literal, o sea, en la montaña solo había niños y nosotros. Casi todos los que estaban ahí eran o papás de los niños o, o niños. Y nosotros éramos como los únicos adultos que estábamos ahí, pero fue demasiado, demasiado divertido. Tengo algunos videos aquí que también les voy a enseñar para que los vean, para que vean cómo mi suegra se cae cada vez que baja. Oh, it was Corey. Corey takes off in first. There you go, there you go, there you go, there you go. Oh. Algo que ha sido como, no necesariamente un shock cultural, pero sí algo diferente, es que pues en Canadá festejan Navidad el 25, no el 24, como en México. Entonces, y además aquí es un tema súper relajado, o sea, en México todos se super arreglan y, o sea, como que para mí Navidad era tacones, vestido, peinado, todo. Y aquí, o sea, es literal en pijama. Y es muy padre poder experimentar ambas. Ya tengo muchas ganas de ir a México para poder, pues, pasarla con mi familia, para poder como pasar por ese lapso de arreglarme mucho para Navidad y todo esto. Pero es muy padre poder experimentar ambas. Aquí tengo también un videíto acerca de nuestra Navidad. Y bueno, la verdad es que no hay mucho más que contar, pero definitivamente siempre es muy divertido estar allá, siempre es algo que disfrutamos mucho, pero se siente increíble regresar a casa. Nosotros ya teníamos pues las 2 semanas que pasamos allá tomando todos los días, comiendo pues de todo, pero casi todo era procesado y obviamente pues no nos importa, o bueno, a mí no me causa conflicto porque es Navidad y yo quería disfrutarla al máximo, pero se siente tan bien cuando regresamos a nuestro departamento y tan bonito, todo ordenado, todo como esa sensación de que, ok, ya disfrutamos, ahora toca como disfrutar diferente, empezar a cuidarnos otra vez, empezar a comer saludable, a hacer como un detox de alcohol por un buen rato, como empezar a trabajar en ciertas cosas. Y no sé, fue un cambio muy bonito. Ya ahorita claramente estamos de regreso y ha sido súper, súper padre poder empezar el año ya como con el pie derecho. Y pues bueno, esto fue un poquito de lo que vivimos en Navidad y en Año Nuevo y todas estas fechas importantes. La verdad fue un año muy relajado, pero que sin duda disfruté mucho. Espero el próximo año poder pasarlo en México, pero aún así tuve la fortuna de poder hablar con mi familia en México, de compartir con la familia de Justin, que también es mi familia, de poder disfrutar al aire libre, y todavía tuvimos la fortuna de abrir regalos. Entonces definitivamente me siento muy, muy agradecida por haber tenido una Navidad así. Sé que las Navidades casi siempre son épocas difíciles para mucha gente y definitivamente me siento muy agradecida y muy privilegiada por no ser una de esas personas y por poder terminar el año sintiéndome feliz. Y pues nada, espero hayan disfrutado este video tanto como yo, espero les guste y nos vemos pronto.